El hombre al que mi esposo humilló y echó como si fuera basura. Fue el único que me avisó que mi propia familia estaba a punto de enterrarme viva. Yo no lo supe al principio. Creí que el peligro venía de afuera, de desconocidos, de enemigos invisibles. Pero la verdad, esa que duele y arde, venía con mi mismo apellido, se sentaba a mi mesa y decía mamá con la boca, mientras me apuñalaba con las manos. Me llamo Clara Rivas, tengo 67 años. Y durante 4 décadas fui la esposa perfecta, la que sonríe en las fotos. Organiza cenas elegantes y se traga las lágrimas para no incomodar. Hasta que un día, en el estacionamiento de un centro comercial en Montevideo, el hombre al que yo ayudé en secreto se me acercó con la cara pálida y me susurró: no suba a ese auto, por favor, es cuestión de vida o muerte, y lo va a entender cuando vea quién. En ese instante, mi vida se partió en dos. Esa mañana me puse un vestido azul marino que no me hacía falta como tantas cosas en mi armario. Me maquillé con cuidado, no porque quisiera, sino porque era el uniforme invisible de mi vida. Lucir bien para no hacer preguntas. Mi esposo, Héctor Salvatierra, estaba en su estudio, hablando por teléfono con esa voz suya que parecía una orden incluso cuando decía buen día. Él siempre había tenido esa habilidad, transformar el aire en una pared. 2 años antes, Héctor despidió a Tomás Aguilar, nuestro chofer de casi 20 años. Tomás no era solo el que manejaba. Había llevado a mis hijos al colegio, me había esperado afuera de clínicas. Me había alcanzado paraguas bajo tormentas. Y había sido testigo silencioso de nuestras tragedias pequeñas y enormes. El motivo del despido fue una noche en la que Tomás no fue a buscar a Héctor al aeropuerto. Tomás me lo explicó llorando, con la voz quebrada. Mi nena tuvo fiebre alta. La llevé al hospital. Intenté llamar, señora Clara, se lo juro. Pero Héctor llegó a casa en taxi con los ojos de hielo. Al día siguiente, lo llamó al estudio, sin darle tiempo a respirar. Soltó: te vas hoy, y agradece que no te denuncio por irresponsable. Yo intenté intervenir. Le hablé de años de lealtad, de humanidad, de la niña enferma. Héctor ni me miró. Solo dijo: Clara, no pains de cosas que no entendés. Esa frase no me dolió como un golpe. Me dolió como una confirmación. Porque resumía mi matrimonio, yo existía como adorno, no como persona. Y ahí nació mi primera rebeldía real. Pero fue silenciosa. A Tomás lo busqué semanas después. Lo encontré en una casa humilde, con olor a sopa y cansancio. Cuando me vio, bajó la cabeza, como si él fuera el culpable de haber sido destruido. No vengo a humillarte, le dije. Vengo a ayudarte. No podía transferirle dinero porque Héctor revisaba cuentas. Así que lo hice como hacen muchas mujeres invisibles. Guardando billetes de a poco, recortando gastos personales, mintiendo con una sonrisa. Cada 2 semanas nos veíamos en distintos puntos, una farmacia, una panadería, una plaza. Yo le entregaba un sobre pequeño. Él me miraba como si yo fuera el único ser humano que le quedaba. Señora Clara, usted me está salvando. Y yo repetía siempre: Tomás, esto es lo mínimo. Ustedes fueron familia. Aunque mi casa se haya olvidado de lo que significa esa palabra, pasó el tiempo. Mis hijos, Iván y Lucía, ya vivían lejos. Iván trabajaba con su padre. Lucía estaba casada en otra ciudad. Sus llamadas se habían convertido en trámites. Yo, mientras tanto, seguía siendo la misma figura borrosa en la foto familiar. Hasta esa mañana, en la que fue el puntacarretas shopping para comprar cosas que no necesitaba, solo para sentir que el día tenía forma. Caminé por tiendas, me probé ropa, miré accesorios. Mi corazón estaba apagado, pero mi cuerpo seguía actuando como si todo estuviera bien. Esa es la especialidad de muchas esposas, funcionar rotas sin hacer ruido. Salí 3 horas después con bolsas en las manos. Esperaba ver el auto negro de Héctor en la zona de recogida. Pero vi a Tomás. Estaba al borde del estacionamiento, al lado de un auto modesto, con la mirada fija en mí, como si se estuviera preparando para decirme algo que le quemaba la lengua a Tomás. Susurré, confundida: ¿qué haces acá? Él miró alrededor. Tenía el rostro tenso, sudor en la sien. Señora Clara, escúchame bien, dijo rápido. No suba al auto cuando llegue. Váyase en taxi. Ahora sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tomás tragó saliva y su voz se volvió un susurro urgente. Es cuestión de vida o muerte. Lo va a entender cuando vea a quién. No tengo tiempo para explicarle todo. Solo
Confíe en mí, como yo confié en usted. Mi garganta se cerró. ¿A quién? ¿De quién estás hablando? Tomás giró la cabeza y su expresión cambió a puro pánico. Ahí viene el auto. Por favor, señora, haga lo que le digo. Vaya a un lugar público. No vuelva a casa como si nada. Observe. Escuche. No se regale. Antes de que yo pudiera sostenerlo con preguntas, él señaló discretamente hacia el extremo del estacionamiento, y ahí vi el auto negro de Héctor acercándose. Pero algo era distinto. El chofer nuevo Matías conducía con la misma precisión impecable de siempre, y aún así, por primera vez, ese vehículo me pareció un ataúd con ruedas. Tomás se subió a su auto y arrancó. Me dejó sola con mis bolsas y con un miedo que no sabía nombrar. El auto negro frenó frente a mí. Matías bajó para ayudarme. Cuando me miró, sentí un escalofrío. Sus ojos no miraban como los de un empleado, miraban como los de alguien que mide, que registra, que calcula. Señora Rivas, dijo, el señor Héctor pidió que la trajera directo a casa. Yo respiré hondo y mentí con una calma que no sabía que tenía. No hace falta. Me encontré con una amiga. Voy a quedarme un rato. Tomo un taxi después. Matías dudó. Sus dedos apretaron la manija del maletero. ¿Estás segura? El señor. Estoy segura. Él asintió como quien obedece pero memoriza. Subió al auto y se fue. Y yo me quedé mirando cómo se alejaba. Con una sola frase, golpeándome la cabeza como un martillo, lo va a entender cuando vea quién. Yo todavía no había visto nada. Me metí al primer taxi que vi, sin mirar demasiado. Le pedí al conductor, lléveme a una cafetería céntrica, por favor. Un lugar con gente. El hombre asintió y arrancó. Mientras cruzábamos avenidas, sentí el pulso en las sienes. Pensé en Tomás, en su cara, en su urgencia, en el temblor de sus manos. No era paranoia, era miedo real. Saqué mi celular. Tenía mensajes de Héctor, uno detrás del otro. Captura mental del chat. Héctor, ¿por qué no subiste? Héctor, no hagas caprichos. Héctor, ¿con quién estás? Héctor, responde. Ese responde era clásico. No era preocupación. Era control. Le contesté. Me crucé con una amiga. Tomo un café. Vuelvo más tarde. Su respuesta llegó en segundos. Está bien. No llegues tarde. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿quieres que vaya? Solo permiso. Como si yo fuera un adolescente pidiendo salir. La cafetería estaba en Ciudad Vieja, con mesas apretadas y olor a café tostado. Me senté cerca de una ventana. Pedí té. Mis manos temblaban. Me obligué a respirar lento. Entonces empecé a hacer lo que Tomás me pidió, observar. Y de pronto, cosas que antes ignoraba se volvieron señales. Recordé que Héctor llevaba meses más distante, que llegaba tarde, que se encerraba con llamadas largas, que cuando yo entraba a una habitación, él y Iván cambiaban de tema con demasiada rapidez. Me vino a la memoria una conversación de semanas atrás. Yo había pasado por el pasillo y escuché a Héctor decir en voz baja: no, que quede fuera del alcance. Todo a nombre de la sociedad. En su momento no le di importancia. Siempre hablaba de sociedades y cuentas, pero ahora mi piel decía otra cosa. Miré alrededor. Parejas riendo, amigas compartiendo torta, una señora mayor leyendo tranquila, y yo, sentada ahí, me di cuenta de algo bruto. No recordaba la última vez que alguien me miró con cariño genuino. Clara, cuando te convertiste en una sombra, me pregunté. Decidí llamar a mis hijos, no porque pensara que ellos salvarían algo, sino porque necesitaba comprobar si mi intuición estaba loca. Llamé a Iván, contestó al tercer tono, con voz apurada. Mamá, estoy en reunión. ¿Pasó algo? Ese pasó algo, siempre me dolía, como si mi voz solo fuera válida cuando traía una tragedia. ¿No puedo llamar solo para escucharte? Pregunté. Silencio breve. Perdón. Es que da lío con papá. ¿Lío de qué? Nada. Cosas de la empresa. Sonó ensayado, como si me estuviera leyendo un guión. Iván, dije despacio. ¿Estás bien de verdad? Se escucharon voces detrás, como si alguien estuviera cerca. Mamá, te llamo después, ¿sí? Te juro. Y colgó. Me quedé mirando el celular con el pecho apretado. Llamé a Lucía. No contestó. Me saltó buzón. Le dejé un mensaje. Hola, mi amor. Soy mamá. Solo. Quería escucharte. Te extraño. Corté y respiré hondo. Ahí me llegó otro mensaje. Esta vez no era de Héctor, era de un número desconocido. Solo decía: no vuelvas sola, te están siguiendo.
Sentí que el estómago se me convertía en agua. Miré por la ventana, tratando de identificar a alguien. Y entonces lo vi a 2 mesas de distancia, un hombre con gorra, mirando su celular, pero con el ángulo perfecto para verme a mí. Cuando levantó la vista, fingió mirar la carta clara. Cálmate, me dije. No te des vuelta como una presa. Terminé el té sin sentir el sabor. Pedí otro taxi desde la aplicación, sin levantarme. Cuando el conductor avisó llegué, me paré, salí rápido y subí. Al llegar a mi barrio, le pedí al taxi que no se detuviera frente a mi casa, sino una cuadra antes. Caminé el resto, con el corazón golpeándome. La mansión se veía perfecta, jardín impecable, rejas altas, luces cálidas. Pero yo ya no la veía como hogar, la veía como escenario. Y yo era el personaje que no sabía el final del guión. Entré sin hacer ruido. Héctor estaba en su estudio, hablando. Su voz se filtraba por la puerta. «¿Qué firmes ya? Sí, que ella no vea nada». «No, no le digas todavía». Me quedé quieta. Escuché mi propia respiración. Y entonces, casi sin querer, di un paso más cerca. «No, Iván. Vos tranquilo. Ella es manejable». La palabra manejable me atravesó como un cuchillo. Me fui despacio hacia la cocina, como si nada. Abrí un cajón, saqué una taza, hice ruido a propósito. La voz de Héctor bajó. Yo sonreí sola, en silencio, mientras el mundo se me derrumbaba por dentro. Esa noche, durante la cena, Héctor comía mirando su celular. Yo lo observaba como si lo viera por primera vez. «¿Cómo te fue ahí?», le pregunté. Él levantó la vista, sorprendido por mi intento de conversación normal. «¿Y a vos?». «Interesante», dije, midiendo su reacción. Uno encuentra gente que no esperaba. Su ceño se frunció. «¿A quién viste?». Yo respiré. «A alguien que me recordó que la lealtad existe, incluso donde vos la destruís». Héctor me sostuvo la mirada un segundo. Y luego volví al celular como si yo fuera un ruido más, pero yo ya estaba despierta por dentro. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repitiendo: observe, escuche, no se regale. Entonces, en la madrugada, algo pasó. Héctor dejó su celular en la mesa de luz. Vibró, pantalla encendida, un mensaje entrante. No vi el nombre, solo el inicio: «Mañana firmamos lo tuyo». Ella no sospecha. Sentí náuseas. Y supe, sin duda, que el peligro no era un extraño, el peligro dormía al lado mío. Al día siguiente, esperé a que Héctor se fuera. Cuando el auto salió, la casa quedó en un silencio raro, como si incluso las paredes supieran que yo estaba a punto de cruzar una línea. El estudio de Héctor siempre había sido territorio sagrado. Yo no entraba, no porque una puerta cerrada me detuviera, sino porque mi matrimonio me había enseñado a obedecer sin que me lo pidieran. Pero esa mañana, la obediencia se me hizo imposible. Entré, el olor a cuero y perfume caro me golpeó. Su escritorio estaba lleno de carpetas, y sobre una esquina había una hoja con un membrete legal. No fue curiosidad, fue instinto. Leí, eran movimientos de activos, transferencias, propiedades pasando a nombre de una sociedad, montos grandes, fríos, sin emoción, como si mi vida pudiera reducirse a números. Lo peor no fue ver dinero moviéndose, lo peor fue lo que no vi. Mi nombre no aparecía, ni Clara Rivas, ni mi apellido de casada. Nada, era como si yo no existiera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se escucharía hasta afuera. Seguí leyendo con manos temblorosas. Sociedad Salvatierra Holdings. Cuenta en el exterior, traspaso de propiedad. Testigo, Lucía Salvatierra. Lucía, mi hija, sentí un frío por la espalda que no era de aire. Quise sentarme. No pude. Me sostuve del borde del escritorio. Ahí escuché el sonido de un auto entrando. Cerré todo como pude. Salí del estudio con la adrenalina en la garganta y caminé hacia la cocina, fingiendo que preparaba té. Mis manos agitaban una cucharita sin sentido. Solo para parecer normal, Héctor entró con el nudo de la corbata flojo. «Clara», dijo, sin saludo. «Necesitamos hablar». Yo supe. Lo supe por el tono. No era hablemos. Era te informo. Me senté despacio. ¿Sobre qué? Héctor no se sentó. Se quedó de pie como si estuviera dando una presentación. Estuve pensando. Somos personas distintas. Esto ya no es un matrimonio. Yo casi me reí, pero no por humor, por incredulidad. ¿Y eso te lo pensaste hoy?, pregunté. Él frunció el ceño, molesto por mi filo. «No hagas esto difícil. Quiero el divorcio».
Podemos resolverlo civilizadamente. Civilizadamente, la palabra me sonó amenaza envuelta en seda. ¿Nuestros hijos saben? Pregunté, sin despegar la mirada de su cara. Héctor vaciló un microsegundo. Lo van a entender, mi sangre se calentó. Claro, lo van a entender, porque ya lo sabían. Su mandíbula se tensó. La máscara se movió. No sé qué estás insinuando. Yo respiré hondo y lo dije. Suave pero firme, estoy insinuando que estuviste moviendo bienes para dejarme fuera. Héctor soltó una exhalación irritada. Eso es negocio. No entiendes. La frase se repitió como un eco del pasado. No entiendes. No points. No te metas. Y de pronto, por primera vez en años, mi voz salió más fuerte que su control. No me insultes. Tal vez fui ingenua, pero no soy tonta. Héctor me miró como si yo fuera un problema nuevo. Conseguí abogado, dijo, sin emoción. Yo ya tengo el mío. Entonces su celular vibró en su bolsillo. Lo miró rápido. Guardó el teléfono y se dio vuelta para irse. ¿Eso es todo? Pregunté. Eso es todo. Cuando salió, yo me quedé sentada, sin aire. No lloré todavía. Mi cuerpo estaba en modo supervivencia, como si llorar fuera un lujo. Minutos después, mi celular vibró. Un mensaje entrante. De número desconocido, una foto. En la foto se veía un hotel, la entrada, y un hombre de traje entrando con una mujer rubia. El hombre era Héctor. El texto debajo decía, él te echó a un lado hace años. Ahora va por todo. Si quieres sobrevivir, deja de ser la esposa buena. Me quedé mirando la pantalla, con la garganta cerrada. Porque ahí entendí otra cosa. Esto no era solo un divorcio, esto era un plan. Y yo era el objetivo. A la mañana siguiente, me llegó un mensaje de Tomás, necesitamos hablar. Hay cosas que usted no sabe. Cafetería La Linterna, las 10. Venga sola. Sentí miedo, pero también una certeza. Tomás era el único que había sido leal cuando mi propia sangre se volvió hielo. Llegué a La Linterna temprano. Una cafetería discreta en una esquina tranquila. Tomás ya estaba ahí, en una mesa del fondo, con una carpeta gruesa entre las manos. Su cara tenía cansancio, pero también decisión. Señora Clara, me dijo. Gracias por venir. Me senté frente a él. No hice rodeos. Tomás, ¿cómo supiste lo del auto? ¿Por qué me dijiste que no subiera? ¿Quién es Matías? Tomás apretó la carpeta. Matías. No es chofer. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué querés decir? Es investigador privado. Lo contrataron para seguirla, para sacar fotos, videos. Cualquier cosa que puedan usar en su contra. Se me heló la sangre. ¿En mi contra? ¿Por qué? Tomás bajó la voz porque el señor Héctor está armando un caso para pintarla como inestable, irresponsable o peor. Y hay algo más. Si ese día usted subía al auto, Matías iba a llevarla por una ruta distinta. No tengo pruebas, pero lo escuché hablar por teléfono. Dijo, hoy la cerramos. Tragué saliva. Mis manos buscaron la taza para agarrarse a algo. Tomás. ¿Qué escuchaste? ¿Cómo llegaste a esto? Él respiró hondo. Hace 3 meses vi al señor Iván en un restaurante con su padre y abogados. Estaban hablando de usted. Yo no quise escuchar, pero oí mi nombre y oí la frase que no le quedé nada. Sentí una presión en el pecho. Mi hijo, Tomás abrió la carpeta y deslizó papeles hacia mí, copias de registros, capturas, movimientos de propiedades. Entre ellos, mi nombre ausente como un fantasma. Su esposo movió activos a sociedades, explicó. Y su hijo firmó como apoderado. Su hija también firmó como testigo en algunos traspasos. Yo parpadeé. Quise negar. Quise decir no. Pero mi cuerpo ya sabía la verdad antes que mi mente. ¿Por qué mis hijos? Susurré. Tomás me miró con pena. Por dinero. Por herencia. Por miedo. No sé. Pero lo hicieron. Me cubrí la boca con la mano. Y por primera vez lloré, no lágrimas suaves. Lloré como se llora cuando se rompe una vida entera. Tomás esperó, no me apuró. Me ofreció una servilleta como si me estuviera ofreciendo dignidad. Cuando pude hablar, pregunté, ¿y por qué me despidió Héctor de esa forma? ¿Solo por el aeropuerto? Tomás apretó la mandíbula. No. Lo hizo porque yo vi algo. Mi respiración se cortó. ¿Qué viste? Lo vi entrar a un hotel con una mujer que no era usted. Varias veces. Yo me callé. Pensé que no era mi lugar. Pero cuando él me despidió, entendí que sabía que yo sabía. Me quería fuera, me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por el dolor de confirmar que, incluso el respeto mínimo, había sido mentira.
Tomás inclinó la cabeza. Señora Clara, usted tiene que protegerse. Consigue una abogada buena. Y rápido, yo me limpié las lágrimas. Sentí algo nuevo bajo el dolor. No era paz. Era determinación. ¿Tenés pruebas de lo del hotel? Pregunté con la voz más firme. Tomás asintió. Fechas, lugares y contactos que pueden declarar. Lo guardé por si algún día usted necesitaba defenderse. Yo apreté los papeles. Gracias, Tomás. Dije, por todo. Por ser más familia que mi familia. Él bajó la mirada. Usted me ayudó cuando nadie lo hizo. Ahora es mi turno. Salí de esa cafetería con el corazón hecho ceniza, pero con una chispa encendida. Llamé a una abogada recomendada por una conocida. Malena Quiroga me atendió directo. Le dije, necesito protegerme. Mi esposo planea dejarme sin nada y mis hijos están con él. Hubo un silencio del otro lado, y luego su voz, seria. Señora Rivas, venga hoy. Traiga todo lo que tenga. Esa tarde, con Malena, vi por primera vez una palabra que me había sido negada durante décadas, opciones. Pero cuando regresé a casa para buscar documentos personales, encontré a Iván esperándome en la sala. Tenía una carpeta en la mano y me dijo, sin mirarme a los ojos, mamá, papá quiere que firmes esto. Mi mundo volvió a inclinarse, porque yo no sabía qué era esto, pero mi instinto gritaba que era la última trampa, y ahí terminó mi vida como la esposa sumisa. Iván estaba en la sala con una carpeta en la mano, parado, donde antes colgaban los dibujos de su infancia. Me miraba, pero no me veía. Tenía esa mirada de quien repite una tarea incómoda porque alguien más la ordenó. Mamá, papá quiere que firmes esto, dijo, bajito, como si la casa pudiera escuchar. No respondí enseguida. En vez de eso, me quité el abrigo con calma y lo dejé sobre el respaldo de una silla. Fue un movimiento simple, casi ridículo, pero era mi forma de decirme a mí misma, no corras, no te asustes, observa. ¿Qué es esto? Pregunté. Iván tragó saliva, abrió la carpeta y me mostró hojas con lenguaje legal, firmas al pie y ese olor a trampa que no necesita tinta para sentirse. Es un acuerdo preliminar, para que todo sea más rápido, más ordenado. ¿Qué palabra tan elegante para decir sin que hagas ruido? Me acerqué sin tocar los papeles. ¿Y qué dice, Iván? ¿Qué es lo que se supone que debo aceptar? Él pasó páginas, fingiendo leerlas por primera vez. Yo lo conocía cuando era chico, hacía lo mismo cuando rompía un vaso. Movía las manos para parecer ocupado y así no mirarme a los ojos. Dice que vos renunciás a reclamar participación en la empresa, y en algunas propiedades. Me reí. No una risa feliz, sino esa que sale cuando el dolor se mezcla con incredulidad. ¿Algunas propiedades? Repetí, ¿cuáles? Iván alzó la vista por un segundo y, al ver mi expresión, la bajó otra vez. Mamá, no lo hagas más difícil. Papá dice que igual vas a estar bien, que te deja una mensualidad y... Ahí se me encendió algo. Un motor que había estado apagado 40 años. ¿Una mensualidad? Dije despacio. ¿Me deja una mensualidad como si yo fueras un gasto? Iván frunció el ceño, irritado y nervioso a la vez. No lo digas así. Él trabajó por todo esto. Vos no estuviste en la empresa. Sentí la punzada conocida, la misma excusa que me repitieron toda la vida para invisibilizarme. Pero esta vez algo fue distinto. Esta vez no me rompió. Me enojó. Yo hice que esa empresa funcionara sin que se notaran, dije. Yo sostuve esta casa, crié a 2 hijos, organicé reuniones, cuidé apariencias, fui el puente social para que tu padre cerrara negocios, fui la que se tragó humillaciones para no afectar su imagen. ¿Eso no cuenta? Iván apretó la carpeta como si quisiera partirla. Mamá, por favor. No, Iván. Ahora me toca a mí. Me acerqué un paso más, lo suficiente para que no pudiera fingir distancia. Decime algo y decímelo mirándome. ¿Sabías que papá me está investigando? Su cara cambió. Se le marcó un nervio en la mandíbula. ¿Qué? ¿No de qué hablas? La mentira salió demasiado rápido. ¿Sabías que Matías no es chofer? Seguí. ¿Sabías que es un investigador privado? Iván abrió la boca, la cerró. Sus ojos se movieron hacia la ventana, como buscando una salida. Mamá, escuchaste cualquier cosa. Entonces saqué el celular y le mostré la foto del hotel, Héctor entrando con una mujer. No dije nada, solo lo puse frente a él. Iván se quedó pálido. ¿Quién te dio eso? Esa pregunta lo delató más que cualquier confesión. No dijo eso es falso. No dijo papá no haría eso.
Solo quiso saber quién me armó el contraataque. No importa quién, respondí. Importa que vos estabas acá, en esta casa, con una carpeta, viniendo a pedirme que firme mi propia desaparición. Iván se pasó una mano por la cara a mamá. Papá está nervioso. ¿Está cuidando lo suyo y vos cuidas lo tuyo? Pregunté suave. ¿Eso es lo que soy para vos? ¿Un obstáculo entre ustedes y lo suyo? Hubo un silencio pesado, y en ese silencio escuché algo que me partió por dentro, la ausencia total de mamá. Perdón, decime la verdad, te insistí. ¿Cuándo empezó esto? Iván apretó los labios. Hace meses, la admitió al fin. Papá me dijo que iba a divorciarse y que vos ibas a querer quedarte con la mitad sin haber trabajado. La frase quedarte con la mitad sonó como si yo fuera una ladrona. Me apoyé en el respaldo del sillón para no caer. ¿Y vos le creíste? Él es mi papá, dijo Iván, y por primera vez lo dijo como excusa. Yo asentí lentamente. Yo también soy tu madre. Iván bajó la mirada. Los ojos se le humedecieron apenas, pero se recompuso rápido. Como si llorar fuera una traición al bando que eligió mamá. Firma esto y terminamos. Así no sufrís. Así no se vuelve un escándalo. Ahí entendí el verdadero objetivo. No era cuidar la empresa. Era cuidar la reputación. Héctor quería un divorcio silencioso. Rápido, sin prensa, sin rumores de infidelidad, sin jueces curioseando en sus cuentas. Tomé aire. No voy a firmar nada. Iván levantó la vista con enojo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Pelearle a papá? A él, la vieja Clara habría contestado no sé. La nueva Clara dijo sí, y en ese instante Iván me miró como si yo fuera una desconocida. Mamá, no tenés idea de con quién te estás metiendo. Con mi propio esposo y mis propios hijos, dije. Y esa es la parte que más vergüenza me da. Iván dio un paso hacia mí. Si haces esto, papá va a destruirte. Te lo juro, lo dijo como advertencia, pero sonó como amenaza heredada. Yo me acerqué y apoyé mi dedo sobre la carpeta. Llévate eso. Y decile a tu padre que ya no soy manejable. Iván dudó. Después salió de la sala con la carpeta bajo el brazo. En la puerta se giró mamá. Hay algo que no sabes. Mi pulso se aceleró. ¿Qué? Iván tragó saliva como si le costara decirlo. Lucía viene mañana. Y no viene sola. Antes de que pudiera preguntar más, se fue. Me quedé inmóvil, sintiendo que la casa se achicaba. No viene sola. ¿Con quién? ¿Con Héctor? ¿Con abogados? ¿Con la mujer del hotel? Mi celular vibró. Mensaje de Malena, mi abogada. Clara, no firmes nada. Te espero mañana a las 8. Y por favor, ¿podés confirmarme si hay un investigador siguiéndote? Le respondí con los dedos fríos, sí. Y mi hija llega mañana. Creo que traen algo. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes, con un vaso de agua en la mesa y el celular en la mano, como si fuera un salvavidas, porque algo me decía que lo de mañana no iba a ser una conversación, iba a ser una emboscada. A las 7:30 de la mañana ya estaba vestida, no por vanidad, sino por guerra. Cuando una mujer que fue invisible decide pelear, lo primero que hace es presentarse completa, espalda recta, mirada firme, voz lista. Tomé un taxi hacia el estudio de Malena Quiroga. En el camino, el conductor me miró por el espejo y preguntó: ¿todo bien, señora? Yo sonreí, aunque por dentro tenía un huracán. Sí. Hoy empiezo de nuevo. Malena me recibió con café y una carpeta nueva, limpia, como si fuera el comienzo de un expediente, pero también el comienzo de mi renacimiento. Le conté lo de Iván, lo de la carpeta, lo de Lucía viene mañana y no viene sola. Malena no se sorprendió. Solo anotó: Clara, van a intentar que firmes bajo presión emocional, dijo. Y si no funciona, van a provocar una reacción tuya. Que grites, que empujes, que rompas algo. Necesitan pruebas de que sos inestable. Se me heló la sangre, o sea que quieren que parezca loca, exacto. Y también quieren ensuciarte moralmente. Malena me miró fijo. ¿Le diste dinero a alguien estos años? ¿A Tomás? Me tensé, sí, pero era mi dinero. Pequeñas cantidades. Para su familia. Malena asintió como quien confirma una sospecha. Van a usar eso. Van a decir que desviabas fondos. O peor, que era un amante y que pagabas por silencio. La palabra amante me dio ganas de vomitar. Tomás fue como familia. Lo sé, pero ellos no juegan limpio. Por eso vas a hacer dos cosas. 1. Cortar encuentros privados con Tomás por ahora. 2. Registrar todo. Mensajes, llamadas, ubicaciones.
Cada movimiento cuando salí del estudio, sentí por primera vez que no estaba sola. No porque Malena fuera magia, sino porque por fin yo estaba de mi lado. Volví a casa al mediodía. Y apenas crucé la puerta, vi a Lucía en la sala. No la había visto en meses. Estaba impecable, como siempre. Pelo perfecto, labios pintados. Pero tenía algo en la mirada, la misma frialdad calculada de su padre, solo que envuelta en perfume dulce, y no estaba sola. A su lado había un hombre con traje gris y un maletín. Un abogado, y detrás. Héctor, mi esposo, entró como si esa casa le perteneciera más que a mí. Como si yo fuera una visita, Clarán dijo. Con voz de negocio, sentate. Vamos a resolver esto. Lucía evitó mirarme a los ojos. Me senté. Pero no como me sentaba antes. Me senté como una mujer que aprendió a respirar bajo el agua. ¿Qué hacen acá?, pregunté. El abogado sonrió con amabilidad falsa. Señora Rivas, estamos aquí para ofrecerle una salida rápida y conveniente. Héctor apoyó una carpeta en la mesa. Firmas esto hoy y terminamos sin pelea. Lucía por fin me miró. Sus ojos tenían un brillo raro, como de culpa maquillada. Mamá, es lo mejor, dijo. No quieras hacer un escándalo. Papá va a ser justo. Yo la observé un segundo largo. Justo. ¿Qué palabra más usada para justificar injusticias? Lucía, pregunté suave. ¿Vos firmaste como testigo en transferencias de propiedades? Lucía se quedó rígida. Héctor se adelantó. No empieces con teorías. Yo saqué el celular y abrí una foto. El documento donde aparecía testigo, Lucía Salvatierra, lo puse sobre la mesa. El abogado carraspeó. Lucía palidez. Yo, mamá. Yo, balbuceó. Héctor me miró con rabia contenida. ¿Revisaste mis papeles? Revisé lo que me estaban robando, respondí. El abogado intentó retomar control. Señora, si no firma, el proceso será largo, costoso. Y miró a Héctor como pidiendo permiso. Podrían surgir temas delicados. Ahí venía el veneno. Lucía respiró hondo, como si se obligara a decir algo. Mamá. Papá sabe que estás viendo a Tomás, soltó. Me quedé quieta. ¿Qué? Que te reunís con él en secreto desde hace tiempo, dijo Lucía, y su voz tembló apenas. Y hay fotos. Héctor apoyó el dedo sobre la carpeta. Matías hizo su trabajo. Tenemos material. Y no te conviene que eso llegue a un juez. Sentí que el aire se espesaba. Así que era eso. El investigador no solo me seguía. Me estaban armando un relato. ¿Fotos de qué?, pregunté, sin levantar la voz. Lucía apretó los labios. De ustedes. Entregándose. Sobres, abrazándose. Me dieron ganas de reír y llorar a la vez. Yo le di dinero porque tu padre lo dejó sin nada, dije. Para que sus hijos comieran. ¿Y vos estás acá, usando eso para destruirme? Lucía hizo un gesto desesperado. Mamá, yo tengo hijos. Ya y yo no puedo quedarme sin la herencia de papá. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era odio. Era codicia y miedo. Héctor se acercó un paso, imponiendo presencia. Clara, firma. No te conviene jugar a la heroína. Yo lo miré con una calma que me sorprendió. ¿Y a vos no te conviene que se sepa lo del hotel? El silencio cayó como una bomba. Lucía abrió los ojos. ¿Hotel?, susurró. Héctor parpadeó. Una chispa de nervios. Solo una. Pero yo la vi. No sé de qué hablas, dijo. Tengo pruebas, respondí. Y tengo abogada. Y si siguen presionándome en mi casa, esto ya deja de ser civilizado. El abogado levantó una mano. Señora, no la estamos amenazando. Solo le explicamos consecuencias. No. Lo miré fijo. Ustedes están tratando de obligarme a firmar bajo miedo. Eso también tiene consecuencias. Lucía empezó a llorar, pero no era un llanto limpio. Era un llanto de niña que no quiere perder juguetes. Mamá, por favor, no hagas que papá nos odie. La frase me dolió más de lo que quería admitir. ¿Y yo?, pregunté. ¿Cuándo les importó que yo los odiara? Héctor se enderezó. Última vez, Clara. Firmas hoy, te vas a arrepentir. Yo me levanté despacio. No firmo nada. Y les pido que se retiren de mi casa. Lucía se llevó una mano a la boca. Como si mi respuesta fuera una traición. ¡Qué ironía! El abogado guardó la carpeta con calma. Bien. Entonces pasamos al siguiente paso. De esa frase me dejó un sabor metálico en la lengua. Héctor me miró como se mira a un rival. No tenés idea de lo que acabas de provocar. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio, pero no era un silencio liberador. Era un silencio de amenaza. Mi celular vibró. Mensaje de Tomás. Señora Clara. Cuidado, Matías no trabaja solo.
¿Hay alguien más? ¿Alguien de su casa? Me quedé helada. ¿Alguien de mi casa? Miré alrededor como si las paredes pudieran delatarlo. Y entonces escuché un pequeño clic. Arriba, cerca del pasillo, como un dispositivo activándose. Subí las escaleras de golpe. Entré a mi habitación. Revisé detrás de un cuadro y lo vi. Una pequeña cámara escondida, apuntando directo a mi cama. Ahí entendí que esto ya no era un divorcio, era una cacería. Y yo acababa de ser la presa que se dio cuenta. No grité. Eso fue lo primero que me sorprendió. La vieja Clara habría gritado. Habría corrido a llamar a Héctor llorando, buscando explicaciones como si el verdugo debiera consolar a la víctima. Pero yo respiré. Saqué el celular, grabé un video mostrando la cámara, el lugar exacto, el ángulo. Luego la envolví con un pañuelo como si fuera algo venenoso. Y la guardé en una caja. Después llamé a Malena. Encontré una cámara escondida en mi habitación, dije. Y me escuché extrañamente tranquila. Hubo un silencio duro del otro lado. Clara, no toques nada más. Saca fotos, sí. Guarda todo. Y andate de esa casa hoy. ¿Irme? Sí. Van a intentar provocarte. Van a usar tu propia casa como escenario. Si se grabó algo íntimo, si se grabó algo fuera de contexto, pueden hacerte daño. Sentí náuseas. Malena, yo dormí ahí. Me cambié ahí. Lo sé, dijo ella, y su voz se endureció. Eso es delito. Y si Héctor está detrás, se hunde. Pero primero tenemos que protegerte. Agarré un bolso y empecé a empacar lo mínimo, documentos personales. Algo de ropa, mi medicación, una foto vieja de Iván y Lucía cuando eran chicos, la única que todavía podía mirar sin sentir odio. Mi mano temblaba al meter esa foto, porque dolía recordar que alguna vez yo los amé sin condiciones, y ellos me amaron con la inocencia de antes. Bajé al comedor y vi el jarrón que Héctor había elegido, caro, perfecto, vacío, como nuestro matrimonio. Y entonces mi celular vibró con un mensaje desconocido. Si te vas, vas a perderlo todo. Quédate. Tienes que asumir tus consecuencias. Me recorrió un escalofrío. ¿Quién tenía mi número? ¿Matías? ¿Héctor? ¿Lucía? ¿Iván? Antes de responder, otro mensaje. Captura mental, tenemos fotos tuyas con Tomás. Hay más cosas. No quieras jugar, apagué el celular por un minuto y me quedé respirando. Observe. Escuche. No se regale. La voz de Tomás se repetía en mi cabeza como un mentre. Decidí hacer algo que Malena no me había pedido, pero que mi instinto gritaba, hablar con Tomás por última vez. De manera segura, no en persona, por llamada, con altavoz grabado en otro dispositivo. Lo llamé. Tomás atendió al primer tono, como si también estuviera esperando. Señora Clara, ¿está bien? Encontré una cámara en mi habitación, dije. Tomás soltó un insulto en voz baja, Sabía que iban a cruzar límites. Tomás, necesito saber la verdad completa. ¿Quién más está involucrado? Hubo un silencio. Y después, el ama de llaves. Rosa, sentí que el piso se movía. Rosa, ¿la que trabaja conmigo hace 15 años? Sí. La vi hablando con Matías. Y la vi entrando al cuarto cuando usted no estaba. Yo seguí a Matías 2 veces. Él se reunía con ella en una esquina cerca de su casa. Me apoyé contra la pared. ¿Por qué haría eso? Tomás dudó. Dinero. Héctor le paga. Y Rosa tiene un hijo con problemas. Deudas. Él la compró, una parte de mí se quebró, porque Rosa también era familia en esa casa. Otra persona que yo traté con respeto. Otra persona vendida por billetes. Tomás. Dije, ¿vos tenés algo más? ¿Algo que pueda hundirlo? Sí. Y es peor de lo que cree. Mi respiración se quedó corta al que. La mujer del hotel no es solo una amante, es socia de una empresa pantalla. Él está transfiriendo activos a nombre de ella también. Eso explica por qué apuró el divorcio. Si usted queda afuera, él puede mover todo sin resistencia. Sentí un frío raro. No solo me traicionaba por deseo, me traicionaba por estrategia. ¿Puedes conseguir pruebas? Estoy en eso. Pero hay un riesgo, dijo Tomás. Si se enteran de que yo hablé, me van a arruinar. Y a usted también. Yo ya estoy arruinada, respondí, solo. Todavía no me di por vencida. Corté y miré el bolso listo. Y en ese momento, alguien tocó la puerta. 3 golpes mi corazón se aceleró. No porque tuviera miedo de un ladrón, sino porque sabía que el ladrón tenía mi apellido. Bajé las escaleras despacio. Miré por la mirilla. Era Rosa, el ama de llaves.
Pero no estaba sola. Atrás de ella, a unos metros, estaba Matías, el chofer, con el celular en la mano, como si estuviera listo para grabar cualquier escena. Abrí apenas. Señora Clara, dijo Rosa, con voz temblorosa. El señor Héctor me pidió que le diga que usted no puede irse así, que hay que hablar. Yo miré a Matías. Él sonrió apenas, como quien espera la reacción emocional, y entendí, querían una pelea. Querían que yo gritara, empujara a Rosa, llorara descontrolada, hiciera un show. Querían la filmación perfecta. Entonces hice lo contrario. Sonreí. Rosa, dije con suavidad, gracias. Pero hoy no voy a hablar con Héctor. ¿Y vos? Por favor, decile que ya tengo abogada. Rosa tragó saliva. Sus ojos suplicaban algo, perdón, comprensión, no sé. Matías se acercó un paso. Señora Rivas, el señor Héctor. Matías, lo corté. Usted no me habla, usted me sigue. Y yo ya lo sé. Matías se quedó quieto. Se le tensó la mandíbula. Yo respiré hondo, saqué el celular y grabé. Estamos en mi casa a las 16:22. Rosa y Matías están aquí. Yo les pido que se retiren. Si no lo hacen, llamaré a la policía. Matías bajó el celular. No esperaba que yo grabara. Rosa empezó a llorar. Señora, yo no quería. Lo hiciste igual, dije sin gritar. Y eso también tiene consecuencias. Cerré la puerta. Y por primera vez en años, me sentí poderosa. Pero esa sensación duró poco, porque al segundo siguiente, mi celular se encendió con una notificación, un correo. Asunto, denuncia adjunta, abrí. Era una denuncia firmada por Héctor. Me acusaba de desviar fondos, mantener relaciones impropias con un ex empleado y conducta inestable. Abajo adjuntaba evidencias, fotos mías con Tomás, sacadas desde lejos, donde parecía que me estaba abrazando. No era un abrazo romántico, era un abrazo humano, pero en manos de un monstruo, hasta la humanidad se convierte en arma. Me temblaron las manos. Y entonces llegó la peor parte. Al final del documento aparecía como testigo Iván Salvatierra. Sentí el golpe como si me hubieran empujado al piso. Mi hijo no solo se quedó callado, mi hijo firmó para destruirme. Y ahí, en ese instante, juré algo que me dio miedo incluso a mí misma. Si ellos querían una villana, yo iba a convertirme en la mujer que nunca pudieron controlar. Malena me consiguió una habitación en un hotel discreto esa misma noche. No era lujo, era refugio. Me senté en la cama con la denuncia impresa sobre las piernas, mirando el nombre de Iván como si fuera una palabra en un idioma que no entendía. ¿Cómo pudo? Susurré sola. El celular vibró. Lucía no quería contestar, pero algo me dijo que sí. A veces, las serpientes llaman para asegurarse de que siga sangrando. Hola, dije. Lucía habló rápido, con voz nerviosa. Mamá, papá está furioso. Dice que te estás volviendo loca, que estás inventando cosas, que mañana hay un evento importante, y vos tenés que ir. Me reí, sin ganas. ¿Tengo que ir? Ese y punto. Y ese la gala de la Fundación Salvatierra. Va prensa, va gente importante. Papá quiere mostrar que está todo bien, que vos estás tranquila, que sos civilizada. Ahí entendí. Querían un escenario público. Querían una foto, Héctor impecable, Lucía sonriente, Iván serio, y yo como la esposa que acepta o como la loca que arruina el evento, cualquiera de las dos le servía. Lucía, dije despacio. ¿Vos sabías que había una cámara escondida en mi cuarto? Silencio. ¿Lucía? Ella inhaló. Mamá, no sé. La mentira fue pobre. Escúchame bien, le dije. Si mañana voy, no voy a ir a hacerte fácil la mentira. Voy a ir a mirar, a escuchar. Y si me provocan, no voy a explotar. Voy a esperar el momento exacto. Lucía tragó saliva. Mamá, por favor, no. Buenas noches, Lucía. Al corté. Malena llegó al hotel 1 hora después, con una carpeta y una mirada de fuego. Clara, vi la denuncia. Es ridícula, pero peligrosa. La estrategia es clara, mancharte para que el juez te vea como inestable y negociar desde arriba. Mañana quieren un show, dije. Malena asintió. Me enteré del evento. Y vamos a usarlo. La miré. ¿Cómo? Malena abrió la carpeta y me mostró algo que me hizo sentir, por primera vez en días, que el universo todavía podía ser justo. Conseguí una orden para solicitar peritaje de dispositivos de vigilancia si demostramos indicios. La cámara que encontraste es oro. Y sonrió. También tengo un informe preliminar de movimientos en sociedades pantalla. ¿Recordás la mujer del hotel?
Ese y punto no es solo amante, está en directorios, y hay huellas de transferencias, lo suficiente para asustarlo. Me quedé callada, absorbiendo. Entonces mañana vas a ir impecable, dijo Malena, sonriente, serena. Y cuando Héctor intente humillarte, vos vas a hacer una sola cosa, preguntar una frase. Frente a todos, ¿qué frase? Malena se acercó. Héctor, ¿querés explicar por qué hay una cámara escondida en mi dormitorio y por qué moviste activos a nombre de una empresa vinculada a Valeria M? El nombre Valeria me golpeó. Por fin tenía rostro la traición. ¿Valeria M? Susurré, la amante social, confirmó Malena. Y si él se hace el tonto, vos no atacás. Solo pedís transparencia. En público, los hombres como Héctor le temen más a una pregunta tranquila que a un grito. Esa noche dormí poco. Soñé con mis hijos de pequeños, con la voz de Héctor diciéndome, no entendés. Con la cámara mirándome desde la pared, con Tomás en el estacionamiento diciendo no suba. Y con una sensación constante que estaba a un paso de algo irreversible. Al día siguiente, la gala fue en un salón elegante frente a la Rambla. Luces cálidas, música suave, copas brillando. La clase de lugar donde todo se ve perfecto, incluso la mentira. Entré del brazo de Malena, no como esposa. Como mujer las miradas se giraron. Sentí el murmullo, es ella. ¿Vinieron juntos? Dicen que están en divorcio. Héctor me vio desde el otro lado del salón. Se le tensó el rostro, pero enseguida sonrió para la cámara de un fotógrafo cercano. Lucía estaba a su lado. Iván también. Los tres en fila, como una familia modelo. Héctor se acercó con esa elegancia entrenada. Clarán dijo, sonriendo. Me alegra que hayas venido. Así ve la gente que estamos. Bien, yo sostuve su mirada. Estoy perfecta, respondí. Él se inclinó un poco, fingiendo ternura. No hagas tonterías hoy, y yo, sin mover el rostro, le susurré, no te preocupes, hoy solo voy a hacer preguntas. Héctor parpadeó. En ese instante, un hombre de traje se acercó a Héctor. Le dijo algo al oído. Héctor cambió de color, Malena me apretó la mano. Ya está pasando, murmuró. Yo no entendí hasta que vi entrar al salón. Al fondo, con pasos tranquilos. Tomás, pero no venía solo, venía con un hombre mayor, de aspecto formal, y con un sobresellado. Tomás buscó mi mirada y asintió, como diciendo, ahora, Héctor lo vio también. Su sonrisa se quebró por primera vez en público. Tomás caminó directo hacia nosotros. Y, sin levantar la voz, dijo lo que detonó todo. Señor Héctor Salvatierra, traigo una notificación. Y traigo pruebas. El salón parecía apagarse. La música seguía, pero en mi cabeza se hizo silencio. Héctor intentó hablar, pero no le salió. Tomás extendió el sobre. Esto no es personal, dijo. Esto es justicia. Y entonces, detrás de Héctor, vi a Iván retroceder un paso, como si la culpa por fin lo empujara. Yo respiré hondo, porque supe que ese era el comienzo del derrumbe público, y también supe algo más. Héctor no iba a caer sin intentar arrastrarme con él. Su mirada se clavó en mí, llena de odio, y en sus labios leí, sin sonido, una promesa peligrosa: te voy a destruir. Y justo cuando Tomás entregaba el sobre, mi celular vibró con un mensaje anónimo. Mira hacia la puerta. Tu hija no vino sola. Levanté la vista, y vi entrar a una mujer rubia, elegante, mirándonos fijo, a mí como si me conociera, como si me estuviera esperando, y entendí que esa mujer era el próximo golpe. La música seguía sonando, suave, elegante, como si el salón no supiera que estaba a punto de presenciar un derrumbe. Las copas brillaban, bajo las luces cálidas, la gente fingía sonreír, pero yo vi cómo los ojos se iban girando uno por uno hacia la entrada. La mujer rubia alta, impecable, vestida como si fuera dueña del mundo, avanzó despacio. No miraba el techo, ni los cuadros, ni el escenario. Me miraba a mí, directo, como si yo fuera el único punto fijo en toda esa sala. Sentí el corazón en la garganta. Héctor la vio también. Su rostro cambió apenas, un microgesto que solo yo, después de 40 años, podía interpretar. Ese fue el gesto del hombre que pierde el control. Tomás seguía frente a nosotros, sosteniendo el sobresellado. Un hombre mayor lo acompañaba, serio, con postura oficial. Señor Héctor Salvatierra, repitió Tomás con voz firme. Esta notificación es formal. Y estas pruebas. También el hombre mayor dio un paso. Buenas noches. Soy el actuario. Vengo a entregar una notificación judicial y dejar constancia. Miró a Héctor.
Se le solicita presentarse y se ordena preservar documentación y dispositivos. El murmullo se elevó como una ola. Lucía se llevó una mano al pecho, pero no por mí. Por el espectáculo. Iván estaba rígido. Sus ojos iban del actuario a Héctor y de Héctor a mí. Como un niño atrapado entre dos incendios, Héctor sonrió, pero su sonrisa estaba hecha de dientes, no de calma. De esto es un malentendido, dijo, subiendo un poco el tono para que sonara convincente ante los presentes. La señora Clara está pasando un momento emocional, y algunas personas se aprovechan. Ahí estaba, la vieja jugada. Está emocional. La forma elegante de decir está loca. Malena se adelantó medio paso, sin levantar la voz. Señor Salvatierra, no intente desacreditar. Esto es una notificación. Y hay indicios serios: vigilancia ilegal, ocultamiento de bienes, transferencias a sociedades pantalla y un investigador privado que se hizo pasar por chofer. Algunos invitados abrieron los ojos. Otros fingieron no escuchar, pero sus celulares ya estaban abajo, grabando. Héctor apretó la mandíbula. Sus ojos se clavaron en mí un segundo, y entendí lo que venía antes de que lo dijera. Sí, vamos a hablar de indicios, anunció, levantando la voz con esa elegancia agresiva suya. También hay indicios de que mi esposa mantenía reuniones secretas con un ex empleado, entregándole sobres de dinero. Sentí el golpe, aunque lo esperaba. Uno colectivo recorrió el salón. Algunos me miraron con morbo, otros con falsa compasión. Esa compasión de quienes no quieren ensuciarse las manos con tu verdad, pero sí con tu chisme. Héctor continuó, teatral. La señora Clara quiere presentarse como víctima, pero ha estado desviando recursos y, no sé, quizá manteniendo un vínculo inapropiado. Fue entonces cuando la mujer rubia llegó hasta nosotros. Se detuvo a 1 metro de Héctor y habló. No me uses para tu circo, Héctor. La sala se congeló. Héctor pestañeó como si no esperara que ella hablara. Valeria, dijo él, casi sin voz, así que era ella. Valeria Emer, la amante socia. El nombre que Malena me había dicho como llave para abrir una puerta. Valeria giró la cabeza y me miró con una mezcla extraña de algo que parecía culpa o respeto. ¿No supe de ustedes, Clara?, me preguntó. Asentí, sin despegar mis ojos de ella. Valeria apretó su cartera como si escondiera un arma o un secreto. Yo también fui engañada, dijo, mirando al salón como si se obligara a sostener la vergüenza en público. Héctor me dijo que estaba separado. Me dijo que su matrimonio era una formalidad. Héctor dio un paso hacia ella. Valeria, no hagas esto ahora, pero ella lo cortó con una firmeza que me sorprendió. ¿Ahora? ¿Y cuándo, Héctor? ¿Cuando ya hayas movido todo y hayas dejado a todos sin nada? El silencio fue total. La música seguía, pero parecía venir de otra galaxia. Malena no perdió el momento. Señora Valeria, si usted tiene información relevante sobre sociedades pantalla, transferencias o acuerdos, puede presentarla. Valeria tragó saliva. Me miró otra vez. Y entonces dijo una frase que me dejó sin aire. Héctor no solo quería divorciarse para ser libre. Quería hacerlo para que usted quedara fuera, y él pudiera transferirme activos a mí, empresas vinculadas, y después, se le quebró la voz, después dejarme afuera a mí también. Ahí entendí algo bruto. Héctor no amaba a nadie, usaba. El salón estalló en murmullos. Algunos se acercaron con fingida discreción. Había caras de esto no puede estar pasando, y caras de esto es mejor que cualquier novela. Héctor intentó retomar control. Levantó la voz, duro. Valeria, estás exagerando. No tienes idea de cómo funcionan los negocios. Esa frase me provocó una especie de risa interna. Era su mente, su excusa favorita para humillar. Valeria abrió su cartera y sacó un pendrive. Lo sostuvo en alto. Acá están los correos, los contratos, los audios. Miró a Héctor con desprecio. Y lo más lindo es que, en uno de esos audios, decís textual que vas a hacer pasar a Clara por inestable para que firme. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Un audio? Héctor dio un paso brusco hacia ella, como si quisiera arrebatarle el pendrive. Tomás se interpuso. Ni se le ocurra. Por primera vez vi a Héctor realmente desbordado. No en un ataque de ira, sino en un pánico frío. El actuario habló. Firme, señor, le solicito mantener distancia. Cualquier intento de intimidación quedará registrado. Héctor respiró agitado. Luego volvió a mirarme, como si quisiera recuperar su personaje, frente a mí. Clara, dijo, bajando el tono. Hagamos esto en privado. No hay necesidad de... Yo lo interrumpí, sin gritar, sin temblar,
¿Privado?, pregunté. ¿Cómo fue privado cuando pusiste una cámara en mi dormitorio? El salón se quedó mudo. Incluso los que estaban lejos se giraron, porque esa frase no necesita micrófono. Lucía soltó un gemido ahogado. Iván dio un paso atrás. Como si lo hubiera golpeado un fantasma, Héctor abrió la boca, pero no le salió nada. Y eso, verlo sin palabras, fue una victoria que no sabía que existía. Malena miró al actuario. Tenemos evidencia física de la cámara, video del hallazgo, y señalamos probable participación de personal doméstico y del investigador. El actuario asintió. Valeria extendió el pendrive a Malena. Tómelo. Yo quiero salir de esto. Quiero limpiar mi nombre también. Malena lo guardó con calma quirúrgica, y ahí Héctor hizo su último movimiento desesperado, giró hacia Iván, y frente a todos, dijo: hijo, deciles la verdad. Deciles lo que tu madre hizo. Deciles lo que sabes. Iván se quedó helado, con los ojos llenos de agua. Yo lo miré y no dije nada. No lo salvé, no lo empujé, solo esperé. El salón entero esperó. Y entonces Iván habló, pero no como Héctor esperaba, papá. Susurró Iván con la voz rota. Ya basta. Héctor lo miró, incrédulo. ¿Qué dijiste? Iván tragó saliva, y dijo la frase que me partió el corazón, y al mismo tiempo, me devolvió algo de humanidad. Yo firmé cosas. Sí, te ayudé. Pensé que era lo correcto, pero miró a todos. Mi mamá no hizo nada malo. Lo del dinero con Tomás. Era ayuda, era compasión. Y vos la querías aplastar. Lucía empezó a llorar, pero esta vez sus lágrimas sí parecían de verdad. Quizá porque el teatro se le había ido de las manos, Héctor se quedó inmóvil, como si acabaran de quitarle el piso. Y en ese instante, yo sentí algo extraño, no alegría, no venganza. Sentí cierre, pero todavía no era el final. Porque Héctor me miró con odio puro y soltó, casi escupiendo: no importa, ya es tarde, ya está hecho. Y sacó su celular. Marcó un número, y dijo una frase que me heló: activen el plan B. Hoy mismo, el salón siguió murmurando, pero yo solo escuché mi sangre. ¿Plan B? Malena me tomó del brazo. Clara, nos vamos ahora. Ya. Pero antes de moverme, recibí un mensaje anónimo en la pantalla bloqueada: Plan B vacían todo esta noche. Y debajo, una segunda línea: si quieres salvarte, tenés que volver a casa. El mensaje anónimo seguía brillando en mi pantalla como una sentencia: Plan B vacían todo esta noche. Si quieres salvarte, tenés que volver a esa casa. Me quedé inmóvil en el lobby del hotel, con el corazón golpeándome las costillas. Malena estaba a mi lado, leyendo por encima de mi hombro. No dijo qué miedo, no dijo tranquila, dijo lo único útil: Clara. Esto es exactamente lo que hacen los hombres como Héctor cuando pierden el control, corren a borrar huellas. Tragué saliva. ¿Y si vuelvo y es una trampa? Malena no dudó. No vas a volver sola. Y no vas a volver a discutir. Vas a volver a documentar. En menos de 20 minutos. Malena activó un plan que me parecía irreal, como si mi vida fuera una serie judicial. Llamó a un escribano de guardia, coordinó con un técnico forense y dejó asentada una alerta por riesgo de vaciamiento y destrucción de evidencia. Yo no entendía todo, pero entendía una cosa: por primera vez, yo tenía respaldo. Mientras esperábamos al escribano, mi celular vibró de nuevo. Esta vez era un audio de Tomás. Audio: Tomás, señora Clara, perdón que insista. Vi a Matías entrando a la casa hace una hora con una caja, y vi a Rosa afuera, nerviosa. Si usted va, vaya con alguien. Y otra cosa, Héctor está desesperado. Cuando un hombre así se desespera, se vuelve peligroso. Me temblaron las manos al apagar el audio. Tomás cree que Héctor puede ponerse violento, susurré. Malena me miró fijo. Por eso vamos con testigos. Y si algo se pone feo, salimos. No sos una heroína. Clara, sos una mujer defendiéndose. A las 12 menos cuarto, subimos al auto del escribano. Montevideo estaba quieta, como si la ciudad durmiera, mientras yo me jugaba el resto de mi vida. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Y en cada esquina. Mi mente repetía la voz de Héctor: manejable, esa palabra me había definido demasiado tiempo. Llegamos a la casa. Las luces exteriores estaban encendidas. La reja se abrió con ese sonido metálico que siempre me pareció elegante, y esa noche me sonó advertencia. El técnico sacó una cámara pequeña y empezó a grabar desde que cruzamos el jardín.
Registro continuo, dijo, sin cortes. Entramos. El silencio estaba cargado. Pesado. Y entonces lo vi, en la consola del recibidor había un florero que yo no había puesto con flores nuevas, frescas. Un detalle absurdo, salvo por una cosa. Mi perfume, ese perfume era el mío. El que Héctor decía que le gustaba, lo olí y sentí náuseas. ¿Qué es esto? Susurré y Malena frunció el ceño en manipulación. Quiere que vuelvas a tu rol. Quiere que recuerdes los buenos tiempos, no le des ese gusto, subimos directo al estudio. La puerta estaba entreabierta. Y adentro, el caos. Cajas abiertas, carpetas tiradas, documentos fuera de lugar. Y una notebook encendida con una hoja de cálculo abierta, como si alguien hubiese salido por segundos y fuera a volver. El escribano se acercó y empezó a dictar en voz alta, formal, registrando cada detalle, hora, lugar. Objetos visibles del técnico se sentó frente a la notebook sin tocar teclado ni mouse. La sesión está abierta, murmuró, esto es raro. Casi nadie deja esto así si quiere ocultar. Malena apretó la mandíbula. ¿O quiere que parezca que alguien entró a robarle y acusarnos a nosotros? Me quedé helada. ¿Puede hacernos eso? Puede intentarlo. Por eso está el escribano. Por eso grabamos. Por eso no tocamos nada sin registrar. Yo miré el escritorio. Había un documento impreso arriba de todo, con un título grande. Casi provocador, Poder Especial Transferencia Total Ejecución en el margen inferior, un nombre, Iván Salvatierra. Sentí que el aire se me iba a mi hijo. Otra vez, mis rodillas temblaron, pero no me caí. Me sostuve del respaldo de una silla. Como si esa madera pudiera sostener también mi corazón. Malena, dije, esto significa que él le pasa todo a Iván esta misma noche. Malena lo leyó rápido. Significa que lo intentó preparar, pero sí lo ejecuta en un contexto de fraude, ocultamiento y coerción. Se cae. Y con lo que ya tenemos, se cae fuerte. El técnico levantó la mano. Hay una carpeta en escritorio que dice Plan B. Está abierta. Se ve una lista de transferencias programadas. Malena se enderezó. Copié todo lo visible. Metadatos, fechas, destinatarios. Sin alterar. Mientras ellos trabajaban. Yo sentí algo en la nuca. Esa sensación de no estamos solos. Me giré despacio. Y ahí estaba Rosa, en la puerta del estudio, con las manos juntas, los ojos hinchados. Señora Clara, yo no quería, su voz era un hilo. Una parte de mí quiso llorar. Otra parte. La parte nueva quiso hacer solo una cosa, decir la verdad. Rosa, en mi dormitorio había una cámara, dije. No pregunté. Afirmé, la pusiste vos. Rosa lloró más fuerte. Como si el aire la ahogara. John me pidieron, él dijo que era por seguridad y ¿después qué? Pregunté, sin gritar, pero sin suavizar. Rosa miró a Malena, al escribano, al técnico, y sus ojos dijeron estoy atrapada. Después me dijeron que, si no lo hacía, mi hijo iba a perder el tratamiento. Él lo pagaba. Malena habló. Fría, Rosa, su situación personal no justifica un delito, pero su cooperación puede cambiar muchas cosas. Rosa tragó saliva. El señor Héctor está por llegar, susurró, me dijo que, si veía luces, que le avisara. Mi pulso se aceleró. ¿Le avisaste? Pregunté, Rosa bajó la cabeza. Sí, del escribano siguió dictando. Como un metrónomo, su deja constancia de presencia de la señora Rosa. Y yo solo podía pensar en una cosa. Héctor viene. Y viene enojado. Mi celular vibró. Un mensaje de Lucía, mamá. Papá está fuera de sí. Dice que te va a poner en tu lugar. Estoy yendo. No respondí. Otro mensaje entró. Esta vez de Iván, no te vayas. Por favor. Es cierto lo del plan B. Yo no sabía que iba a ser así. Antes de que pudiera procesarlo. Escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose con fuerza. Pasos rápidos. La voz de Héctor, dura, ¿qué es todo este circo? Apareció en el umbral del estudio como un rey destronado. Sin sonrisa, sin máscara. Con la rabia al descubierto. Sus ojos me buscaron primero a mí. Clara, ¿trajiste gente a mi casa? Malena dio un paso adelante. No es su casa, es domicilio conyugal. Y estamos preservando evidencia por riesgo de vaciamiento y destrucción de documentación. Héctor soltó una risa corta, venenosa de evidencia. ¿De qué?
¿De tus novelitas? Me miró. Te estás volviendo ridícula. El técnico no levantó la vista, señor. Estamos registrando transferencias programadas y documentos con indicios de fraude. Héctor se tensó. Su mirada fue a la notebook, luego al técnico, luego al escribano. Y entendí, él no esperaba que encontráramos esto tan en vivo. Suban. Ahora, dijo Héctor, como si su voz pudiera desalojar la realidad. El escribano respondió sin emoción, señor. Cualquier intento de intimidación queda asentado. Héctor apretó los dientes. Entonces se volvió hacia mí con el golpe más sucio. ¿Sabes qué? Tus hijos están conmigo. Siempre estuvieron conmigo. Porque ellos sí entienden el mundo real. Un segundo de silencio. Yo respiré. Me preparé para el dolor. Pero la puerta del estudio se abrió otra vez. Y entraron Lucía y Iván, Lucía con los ojos rojos, Iván con la cara desarmada. Como si hubiera corrido desde su culpa hasta aquí. Héctor se quedó rígido. ¿Qué hacen ustedes acá? Iván habló primero, con la voz quebrada. Papá, ya basta. Héctor lo miró como si no lo reconociera. ¿De qué hablas? Iván tragó saliva y me miró a mí. Y vi en sus ojos algo que no veía desde que era chico, miedo y verdad. Firmé cosas por miedo, dijo, por ambición también, sí, pero hoy vi algo que me dio asco. La cámara, lo del plan B, lo de dejarla sin nada. Eso no es negocio. Es crueldad. Lucía lloraba en silencio. Mamá, yo ayudé porque pensé que era lo normal, porque papá siempre dijo que vos no ibas a entender. Y yo le creí. Su tapó la boca. Soy una cobarde. Héctor explotó. Ustedes no saben nada. No se metan. Iván dio un paso al frente. Temblando pero firme, papá, el que no sabe nada sos vos. No sabes lo que es una familia. Héctor abrió la boca, pero no le salió el control. Por primera vez, no lo obedecían. Yo miré a mis hijos, rota y ergida al mismo tiempo. No me pidan perdón para sentirse mejor, dije. Si quieren hacer algo, háganlo con acciones. Iván asintió. Llorando, voy a declarar. Voy a entregar todo lo que firmé. Voy a decir cómo nos presionaste. Lucía se limpió la cara, yo también. Si tengo que hacerlo, lo hago. Héctor se desplomó en la silla como si le hubieran quitado el oxígeno. Ya no era el hombre invencible, era un hombre acorralado por su propia estrategia. Malena aprovechó el momento. Señor Salvatierra, lo que intentó hoy se va a incorporar al expediente. Y con la evidencia de vigilancia ilegal. Usted está en serio riesgo. Héctor me miró con odio, pero debajo del odio vi miedo. Clara dijo, casi suplicando, hablemos. Vos y yo, como adultos. Yo lo miré sin odio. Yo fui adulta 40 años, mientras vos jugabas a Dios. Me acerqué un paso. Lo justo para que escuchara sin público. Su término de esa noche salí de esa casa con Malena, con el escribano, con el técnico y con mis hijos caminando detrás, en silencio, como dos personas que recién entendían el tamaño de lo que habían hecho. Los meses siguientes fueron un campo de batalla legal, sí, pero ya no era yo contra Héctor. Era Héctor contra su propio rastro, transferencias, sociedades, el audio de Valeria, la cámara. El investigador, el plan B. Yo no gané por venganza. Gané porque por fin dejé de callarme. Y cuando me mudé a un departamento pequeño, con luz entrando por la ventana y sin cámaras escondidas en las paredes. Entendí algo que todavía me pone la piel de gallina. A veces, el verdadero final no es cuando se firma un divorcio. Es cuando una mujer se mira al espejo y se reconoce por primera vez. Porque esa noche, la Clara manejable murió. Y la Clara libre, por fin empezó a vivir.